Escribe en los comentarios desde dónde y a qué hora nos ves, así podré conocerte mejor. Para apoyar el canal gratis, no olvides suscribirte y darle like. ¿Y si te dijera que hubo un solo día, unas pocas horas, en las que el destino de imperios se decidió sobre las olas? Un día en que el mayor poder naval del mundo fue decapitado, no por falta de valor, sino por una tormenta de acero y estrategia. Hablamos del 21 de octubre de 1805. Hablamos de la batalla de Trafalgar. Este no es solo el relato de un combate naval. Es la crónica del día en que España, la señora de los océanos durante siglos, perdió su tridente para siempre. Acompáñame a desentrañar cómo se forjó esta catástrofe. El año 1805 encuentra a Europa bajo el yugo de una voluntad de hierro, la de Napoleón Bonaparte. Coronado emperador de los franceses el año anterior, su genio militar ha redibujado el mapa del continente. Sus ejércitos, la Grande Armée, son una fuerza imparable en tierra, habiendo humillado a las grandes potencias de Austria y Prusia. Desde París, su ambición se extiende sin límites, pero un obstáculo se interpone en su camino hacia la dominación total. Una isla. Gran Bretaña, protegida por el foso natural del Canal de la Mancha y el poder formidable de su Armada Real, la Royal Navy, representa el último y más desafiante bastión de resistencia. Napoleón lo sabe. Para someter a la nación de tenderos, como la llamaba con desdén, debe cruzar el canal. Su plan, la invasión de Inglaterra, es la operación militar más ambiciosa jamás concebida. Cientos de miles de soldados de élite se congregan en los campamentos de Boulogne, listos para el asalto. Pero para que las barcazas de invasión puedan zarpar, necesita, aunque sea por unas pocas horas, el control del mar. Esta necesidad estratégica convierte a los océanos en el tablero de ajedrez principal. Mientras en tierra se forja la tercera coalición, con Austria y Rusia uniéndose a Gran Bretaña para frenar al emperador, en el mar se libra una guerra de nervios, bloqueos y persecuciones. Cada vela en el horizonte, cada fragata de reconocimiento, forma parte de un juego mortal cuyo premio es el destino de Europa. El control del Atlántico no es solo una cuestión de rutas comerciales. Es la llave que abrirá o cerrará para siempre las puertas de Londres a los ejércitos franceses. En este escenario de tensión global, la flota española, atada a Francia por el Tratado de San Ildefonso, se ve arrastrada a un conflicto que definirá su futuro y el de su imperio. Toda gran contienda es, en esencia, un duelo de voluntades. En Trafalgar, 3 hombres encarnan el destino de sus naciones. Al frente de la flota británica se encuentra una leyenda viva, el vicealmirante Horatio Nelson. Pequeño de estatura, tuerto y con un solo brazo, su figura frágil esconde un espíritu de audacia indomable. Es un genio táctico, un innovador que desprecia las rígidas formaciones de batalla del pasado. Pero su mayor fortaleza es el amor incondicional que le profesan sus hombres, la banda de hermanos. Conocen su valentía y confían ciegamente en el toque Nelson, esa mezcla de brillantez y agresividad que garantiza la victoria. Su oponente, al mando de la flota combinada franco-española, es el vicealmirante Pierre-Charles Villeneuve, un marino competente y valiente, pero marcado por la cautela y quizás por el trauma de una derrota anterior a manos del propio Nelson en la batalla del Nilo. Villeneuve es un hombre atormentado por la inmensa responsabilidad que recae sobre sus hombros y por las constantes y apremiantes órdenes de un emperador que no comprende las complejidades de la guerra naval. Su prudencia es vista como indecisión y la sombra de Napoleón pesa sobre cada una de sus decisiones. Junto a él,
Liderando el contingente español está el almirante Federico Gravina, considerado uno de los marinos más capaces y respetados de España. Gravina es un profesional consumado, valiente y leal. Sin embargo, se encuentra en una posición imposible. Debe obedecer a su aliado francés, cuyas estrategias a menudo chocan con su propio juicio y experiencia. Es consciente de las debilidades de la flota combinada y de la formidable maquinaria a la que se enfrentan. El choque inminente no será solo de cañones y madera, sino del audaz genio de Nelson, la atormentada cautela de Villeneuve y la honorable impotencia de Gravina. Anclada en el puerto de Cádiz, la flota combinada es una visión imponente. 33 navíos de línea, gigantes de madera que representan el poderío naval de dos grandes naciones. Sin embargo, bajo su majestuosa apariencia, se esconden profundas y peligrosas fisuras. Esta no es una fuerza homogénea, sino una alianza forjada por la necesidad política, plagada de desconfianza y problemas logísticos. La primera barrera es el idioma. Las órdenes deben ser traducidas, ralentizando la comunicación en un entorno donde los segundos son vitales. Las doctrinas navales también difieren. Los franceses priorizan el fuego sobre los aparejos enemigos para inmovilizarlos, mientras que la tradición española, al igual que la británica, se centra más en el fuego al casco para destruir al adversario. Pero el problema más grave reside en las tripulaciones. Muchos de los barcos españoles han sido equipados a toda prisa, con marineros sin experiencia, reclutas forzosos y campesinos que apenas distinguen una driza de una escota. Una epidemia de fiebre amarilla en Andalucía ha diezmado a los marineros veteranos, obligando a completar las dotaciones con personal de tierra. Los franceses, aunque mejor entrenados, también sufren los efectos de años de bloqueo británico, que les ha impedido salir a mar abierto para realizar maniobras y prácticas de artillería esenciales. El propio almirante Villeneuve es consciente de estas deficiencias. Sabe que su flota es un gigante con pies de barro. Mientras tanto, desde París, la impaciencia de Napoleón se convierte en una presión insoportable. Exige que la flota se haga a la mar de inmediato para apoyar sus operaciones en el Mediterráneo, ignorando las súplicas de su almirante. La flota combinada, por tanto, no es solo una alianza inestable. Es una herramienta frágil y mal preparada, empujada hacia una confrontación decisiva por la voluntad de un hombre que no pisará sus cubiertas. Frente a la heterogénea flota combinada, se alza el instrumento de guerra más letal y eficiente de su tiempo, la Royal Navy británica. No se trata solo de una superioridad numérica o tecnológica, aunque sus barcos son robustos y bien mantenidos. La verdadera ventaja británica es un sistema forjado en décadas de guerra naval ininterrumpida. Sus oficiales, a diferencia de los de otras marinas europeas, donde primaba la aristocracia, a menudo ascienden por mérito. Son profesionales endurecidos, muchos de los cuales han pasado más tiempo en el mar que en tierra firme. Sus tripulaciones son un reflejo de esta excelencia. Años de implacable servicio de bloqueo, manteniendo a los puertos franceses y españoles cerrados, han convertido la vida a bordo en una rutina de entrenamiento constante. Mientras los marineros franco-españoles permanecen en puerto, los británicos practican sin cesar. Su artillería es el factor decisivo. Un equipo de cañones británico bien entrenado puede disparar hasta 3 veces más rápido que sus oponentes. Cada movimiento está coreografiado. Cargar, atacar, limpiar, recargar. Esta cadencia de fuego, multiplicada por los más de 100 cañones de un navío de primera clase,
crea un infierno de astillas y metralla del que es difícil escapar. Además, la doctrina británica es visceralmente agresiva. Se les enseña a buscar el combate cercano, a romper las líneas enemigas y a aniquilar al adversario en un combate caótico y brutal, confiando en su superioridad en el combate a corta distancia. Liderados por hombres como Nelson, que personifica esta filosofía ofensiva, los capitanes británicos no esperan órdenes, buscan la iniciativa y la gloria. La flota que bloquea Cádiz no es solo un conjunto de barcos, es una máquina de guerra perfectamente engrasada, con una moral altísima y una confianza absoluta en su capacidad para lograr la victoria total. En el verano de 1805, el destino de Europa no pendía de un hilo en un campo de batalla naval, sino de un plan de una audacia sin precedentes. Napoleón Bonaparte, en la cima de su poder, había reunido en Boulogne, en la costa del Canal de la Mancha, a la Grande Armée, una fuerza de casi 200.000 hombres listos para cruzar las aguas y someter a su último gran rival, Gran Bretaña. Pero este ejército, por formidable que fuera, era inútil sin el control del mar, aunque solo fuera por unos pocos días. La estrategia del emperador era una compleja partida de ajedrez naval a escala oceánica. El objetivo no era derrotar a la Royal Navy, sino engañarla. El vicealmirante Villeneuve, al mando de la flota combinada franco-española, tenía la misión de zarpar desde Tolón, atraer a la flota de Nelson hacia las Indias Occidentales en una persecución transatlántica, eludirlo y regresar a toda vela para unirse a otras escuadras en el canal. Esta fuerza unificada crearía una superioridad numérica abrumadora y temporal, abriendo un corredor seguro para la invasión. Era un plan brillante en su concepción, pero frágil en su ejecución. Dependía de la sincronización perfecta, del clima favorable y de la capacidad de Villeneuve para superar a Horatio Nelson, el marino más formidable de su era. La primera parte del plan funcionó. Nelson persiguió a Villeneuve hasta el Caribe. Pero en el viaje de vuelta, el almirante francés fue interceptado por una flota británica en el Cabo Finisterre. La batalla fue indecisa, pero para Napoleón, un empate era una derrota. Villeneuve, en lugar de insistir y dirigirse al norte hacia el canal, tomó la fatídica decisión de buscar refugio en el sur, en el puerto de Cádiz, sellando para siempre el destino del gran plan de invasión. La bahía de Cádiz se convirtió en el otoño de 1805 en la prisión dorada de la flota más grande que España y Francia habían reunido. 33 navíos de línea, el orgullo de dos imperios, yacían anclados, pero no estaban a salvo. En el horizonte, más allá del alcance de las baterías costeras, una línea implacable de mástiles y velas británicas montaba una guardia incesante. Era el bloqueo de la Royal Navy, primero bajo el mando del vicealmirante Collingwood y luego reforzado por la llegada del propio Horatio Nelson. La vida a bordo de los barcos anclados se convirtió en una lenta agonía. Las provisiones, que ya eran escasas tras la larga travesía, comenzaron a agotarse a un ritmo alarmante. El agua fresca se racionaba, el bizcocho se endurecía y el vino se agriaba. Peor aún, las enfermedades comenzaron a extenderse por las cubiertas abarrotadas. La fiebre amarilla, un azote recurrente en la región, diezmaba a las tripulaciones, debilitando a hombres que ya sufrían de escorbuto y disentería. La moral se desplomó. Los marineros, muchos de ellos reclutados a la fuerza, veían a sus enemigos patrullar con una disciplina y eficiencia que ellos no podían igualar. Los oficiales, por su parte,
sentían la frustración de la inacción y la creciente tensión entre los aliados franceses y españoles. Cada día que pasaba, la flota combinada se debilitaba. Sus cascos se ensuciaban, sus velas se pudrían y sus hombres perdían la voluntad de luchar. Mientras tanto, en el mar, la flota de Nelson se mantenía abastecida y en perfecto estado de combate, esperando pacientemente. El bloqueo no solo era una táctica militar, era una guerra de desgaste psicológico y logístico que estaba asfixiando a la flota combinada antes de que se disparara un solo cañonazo. Mientras la flota combinada se consumía en Cádiz, el epicentro estratégico de Europa se había desplazado drásticamente. Napoleón, pragmático y veloz, había abandonado su sueño de invadir Inglaterra. La formación de la Tercera Coalición, con Austria y Rusia, uniéndose a Gran Bretaña, exigía su atención inmediata en el continente. La Grande Armée, que esperaba en Boulogne, levantó el campamento y emprendió una marcha forzada hacia el este, hacia las futuras glorias de Ulm y Austerlitz. Sin embargo, la furia del emperador hacia su almirante no había disminuido. Desde su cuartel general en Alemania, Napoleón veía a la flota de Villeneuve no como un activo estratégico atrapado, sino como un símbolo de fracaso e indecisión. Consideraba la retirada a Cádiz como un acto de cobardía que había desbaratado su plan maestro. Su paciencia se había agotado. A mediados de septiembre, dictó una serie de órdenes que cambiarían la historia. Exigió que Villeneuve zarpara de Cádiz a la primera oportunidad. El nuevo objetivo ya no era el Canal de la Mancha, sino el Mediterráneo. La flota debía dirigirse a Cartagena para recoger barcos españoles y luego proceder a Nápoles para apoyar las operaciones militares francesas en Italia. La orden era perentoria e ignoraba por completo la cruda realidad en Cádiz. La superioridad de la flota de Nelson, el lamentable estado de las tripulaciones y los barcos, y el inminente comienzo de la temporada de tormentas de otoño en el Atlántico. Era un mandato nacido de la ira y la necesidad estratégica continental, divorciado de la prudencia naval. Para Napoleón, los barcos eran peones en su gran tablero europeo, y estaba dispuesto a sacrificarlos para lograr sus objetivos terrestres. La orden fatal ya estaba en camino. La llegada de la orden imperial a Cádiz cayó como una sentencia de muerte entre los altos mandos de la flota combinada. El vicealmirante Villeneuve se encontró en una posición imposible. Por un lado, tenía el mandato inequívoco de su emperador. Desobedecerlo significaba la desgracia, el fin de su carrera y una mancha imborrable en su honor. Por otro, la realidad naval le gritaba que salir a mar abierto era un suicidio estratégico. Convocó un consejo de guerra, reuniendo a sus almirantes franceses y a los más experimentados oficiales españoles como Federico Gravina, Cosme Damián Churruca y Dionisio Alcalá Galiano. Los españoles, marinos veteranos que conocían perfectamente esas aguas y al enemigo que les esperaba, argumentaron con vehemencia en contra de la salida. Expusieron con lógica implacable el estado de la flota, tripulaciones incompletas y enfermas, barcos que necesitaban reparaciones urgentes y la innegable superioridad en artillería y entrenamiento de la flota de Nelson. Aconsejaron esperar, aprovechar el refugio del puerto, dejar que las tormentas de invierno dispersaran el bloqueo británico. La prudencia dictaba permanecer anclados, pero a la lógica militar se oponía la presión personal. Villeneuve había sido repetidamente acusado de falta de audacia por Napoleón. Para agravar su dilema, recibió la noticia de que el emperador ya había despachado a otro almirante, François Rosily,
para reemplazarlo. La idea de ser relevado del mando en desgracia, frente a toda su flota, era una humillación insoportable. Atrapado entre la certeza de una derrota en el mar y la certeza de una deshonra en tierra, el honor personal de Villeneuve libró su última batalla contra la razón. El miedo a ser tildado de cobarde fue más fuerte que el miedo a Nelson. El 18 de octubre, ante las noticias de que algunos barcos de Nelson se habían alejado, tomó la decisión final. La flota combinada saldría. El alba del 21 de octubre de 1805 rompió sobre el Atlántico con una belleza engañosa. Un sol pálido ascendía en el horizonte, tiñendo de tonos dorados y rosados un mar inusualmente tranquilo, casi en calma. Los vientos eran débiles y erráticos, una circunstancia que dictaría el ritmo agónicamente lento de la tragedia que estaba a punto de desatarse. A bordo de los 33 navíos de la flota combinada franco-española, la actividad era febril, pero ordenada. Los marineros, muchos de ellos veteranos curtidos, otros reclutas apenas familiarizados con el mar, realizaban sus últimas tareas. Se esparcía arena sobre las cubiertas para absorber la sangre que pronto correría. Se preparaban los cañones, se distribuía la pólvora y se humedecían los mamparos para prevenir incendios. En el aire se mezclaba el olor a sal, alquitrán y la tensión palpable de miles de hombres preparándose para la muerte. El almirante Villeneuve, consciente de su precaria posición, había ordenado formar una línea de batalla, una inmensa muralla de madera, que se extendía por casi 9 kilómetros en una imperfecta formación de media luna. La maniobra, obstaculizada por la falta de viento y la heterogeneidad de las tripulaciones, resultó lenta y desorganizada. Desde el oeste, como espectros emergiendo de la bruma matutina, aparecieron las velas de la flota británica. No se acercaban en una línea paralela, como dictaban las convenciones de la guerra naval, sino en 2 columnas distintas, 2 puntas de lanza, apuntando directamente al corazón de la formación aliada. La visión era sobrecogedora e incomprensible para muchos. Era una declaración de intenciones, una ruptura con toda la ortodoxia táctica. La calma del océano contrastaba brutalmente con la tormenta que se gestaba en los corazones de los hombres. Cada minuto que pasaba, con las naves británicas acercándose a paso de tortuga, estiraba los nervios hasta el límite. Era una calma preñada de horror. El silencio solemne que precede al estruendo del infierno. La estrategia del almirante Horatio Nelson era tan simple en su concepción como audaz y suicida en su ejecución. Desafiaba más de un siglo de doctrina naval, que dictaba que las flotas debían enfrentarse en líneas paralelas, intercambiando andanadas en un duelo de artillería formal y predecible. Nelson despreciaba esta guerra de desgaste. Buscaba la aniquilación, una victoria decisiva que borrara la amenaza naval de Napoleón de una vez por todas. Su plan, conocido como el toque de Nelson, consistía en dividir su flota en 2 columnas. La primera, liderada por su segundo al mando, el almirante Collingwood, a bordo del HMS Royal Sovereign, atacaría la retaguardia de la línea aliada. La segunda, comandada por él mismo desde el HMS Victory, se dirigiría directamente hacia el centro, buscando el buque insignia enemigo para decapitar el mando. La idea era perforar la línea enemiga en 2 puntos, sembrando el caos y convirtiendo la batalla ordenada en una serie de combates individuales y brutales. En esta melee, Nelson confiaba ciegamente en la superioridad de sus tripulaciones, su rapidez en la recarga de los cañones, su destreza marinera
y su agresividad en el combate cercano. Sin embargo, el riesgo era monumental. Al aproximarse perpendicularmente, los navíos de la vanguardia británica, especialmente el Victory y el Royal Sovereign, quedarían expuestos al fuego convergente de varios buques enemigos durante un tiempo interminable. Sus proas ofrecerían un blanco perfecto, mientras que ellos apenas podrían devolver el fuego con sus cañones de caza. Era una apuesta a todo o nada. Para asegurarse de que cada capitán entendiera su intención, incluso en medio del humo y la confusión, Nelson izó su famosa señal desde el mástil del Victory. England expects that every man will do his duty. No eran órdenes específicas, sino una transferencia de iniciativa, una declaración de confianza en que sus hombres lucharían hasta el final. Era la firma de un genio dispuesto a morir para alcanzar la gloria. En el corazón de la línea aliada se erigía un coloso, el navío español Santísima Trinidad. No era un barco, era una fortaleza flotante, el buque de guerra más grande y poderosamente armado del mundo. Con sus 4 puentes de artillería y sus más de 130 cañones, su silueta dominaba la flota. Comandado por el brigadier Baltasar Hidalgo de Cisneros y con el jefe de escuadra a bordo, su presencia era tanto un símbolo de orgullo para la Armada española como un imán para el enemigo. Su destino en Trafalgar sería el de un gigante acorralado por una jauría. Cuando las columnas de Nelson finalmente hicieron contacto, el Santísima Trinidad se encontró en el epicentro de la violencia más extrema. Su inmenso tamaño lo convertía en un blanco prioritario y su lenta capacidad de maniobra en una víctima ideal para la táctica británica. Pronto, se vio rodeado no por uno, sino por varios navíos enemigos que se coordinaron para someterlo. El HMS Neptune, el HMS Leviathan y el HMS Conqueror, entre otros, lo envolvieron en un círculo de fuego y acero. Las andanadas británicas, disparadas a quemarropa, destrozaban sus costados de roble. Las cubiertas, barridas por la metralla, se convirtieron en un matadero. Uno a uno, sus majestuosos mástiles fueron derribados por el incesante cañoneo, cayendo con un estruendo atronador y aplastando a decenas de hombres, arrastrando consigo velas y aparejos en una maraña mortal. A pesar del castigo inhumano, la tripulación del Santísima Trinidad luchó con una valentía legendaria. Sus cañoneros, a menudo disparando a través de los agujeros abiertos en su propio casco, respondieron al fuego con furia. Hidalgo de Cisneros resultó gravemente herido, pero la defensa no flaqueó. El gigante sangraba por 1000 heridas, completamente desarbolado, y con la mitad de su tripulación muerta o herida, pero se negaba a rendirse. Se había convertido en un pontón ingobernable, un testamento flotante de la resistencia española, aguantando un castigo que habría hecho zozobrar a cualquier otro buque. El HMS Victory, con el almirante Nelson en su alcázar, lideraba la columna de Barlovento en su lenta y agónica aproximación. Durante casi una hora, el buque insignia británico navegó hacia la línea aliada sin poder disparar una sola andanada de costado, soportando un castigo brutal. El fuego concentrado del héroe francés, el Redoutable, y sobre todo, del Santísima Trinidad español, barría sus cubiertas. Una bala de cañón decapitó a John Scott, el secretario de Nelson, mientras conversaba con el capitán Hardy. Otra destrozó el timón, obligando a gobernar el navío desde las cubiertas inferiores con los guardines. 50 hombres cayeron antes de que el Victory pudiera devolver el fuego. Pero Nelson se mantuvo impasible. Su objetivo era el buque insignia francés, el Bucentaure. Finalmente, el momento llegó. El Victory se deslizó entre el Bucentaure y el Redoutable, rompiendo la línea enemiga.
Al pasar por la popa del navío de Villeneuve, a escasos metros de distancia, el Victory desató el infierno. Disparó su carronada de 68 libras, cargada con una bala y un bote de metralla, seguida de una andanada completa de sus 50 cañones de babor. El efecto fue apocalíptico. La andanada de rastrillo barrió las cubiertas del Bucentaure de popa a proa, matando o hiriendo a 400 hombres y desmontando 20 cañones en un solo instante. El buque insignia francés quedó virtualmente fuera de combate con una sola descarga. Tras este golpe devastador, el Victory viró para enfrentarse al Redoutable, cuyo capitán, Jean-Jacques Lucas, había entrenado a su tripulación para el abordaje. Los dos navíos chocaron, sus aparejos se enredaron y quedaron trabados en un duelo a muerte. Los cañones se disparaban a través de los costados del buque contrario, mientras desde las cofas francesas, los tiradores de élite buscaban oficiales británicos en la cubierta del Victory. Nelson, claramente visible con sus condecoraciones, se paseaba por el alcázar, en el centro mismo de la tormenta que él había desatado. En el epicentro del caos, a bordo del HMS Victory, el almirante Horatio Nelson caminaba por el alcázar, un blanco inconfundible. Vestía su uniforme de gala, con todas sus medallas y condecoraciones brillando bajo el sol pálido de octubre, un acto de desafío y liderazgo que, fatalmente, sellaría su destino. Mientras el Victory se encontraba trabado en un duelo a muerte con el Redoutable francés, un tirador apostado en la cofa del buque enemigo encontró su blanco. Alrededor de la 1:15 de la tarde, una bala de mosquete, disparada desde arriba, impactó en el hombro izquierdo de Nelson, atravesó su pulmón y se alojó en su columna vertebral. El almirante cayó de rodillas sobre la cubierta manchada de sangre. «Finalmente lo han conseguido», murmuró a su capitán, Thomas Hardy. «Me han partido la columna». De inmediato, fue trasladado a la penumbra de la enfermería en la cubierta inferior, un espacio lúgubre y atestado de heridos y moribundos. La batalla rugía con furia en el exterior, pero para Nelson, su guerra personal había terminado. Consciente de la gravedad de su herida, pasó sus últimas horas recibiendo informes fragmentados de la batalla. Supo que la victoria era suya, que la flota combinada estaba siendo aniquilada. Sus últimas palabras, dirigidas a Hardy, se convertirían en leyenda. «Gracias a Dios, he cumplido con mi deber». El mayor héroe naval de Gran Bretaña moría en el instante de su más grande triunfo, una paradoja trágica que elevó su figura a la de un mártir nacional. Su muerte no detuvo la victoria, pero dejó un vacío imborrable en el corazón de la Royal Navy y de una nación que celebraba un triunfo teñido de luto. Si la batalla de Trafalgar tuvo un arquetipo de coraje indomable y sacrificio heroico, ese fue Cosme Damián de Churruca. Al mando del navío San Juan Nepomuceno, este brillante astrónomo y marino vasco sabía que se dirigía a un sacrificio casi seguro. Antes de zarpar, había escrito una carta de despedida a su hermano, una premonición sombría del destino que le aguardaba. En el fragor del combate, su navío fue un imán para el fuego enemigo. Hasta 6 buques británicos se ensañaron con el San Juan Nepomuceno, sometiéndolo a un castigo brutal y despiadado. La cubierta se convirtió en un matadero. Los cañones quedaban silenciados uno tras otro y los mástiles se venían abajo. En medio de la carnicería, Churruca era una figura omnipresente, dirigiendo la defensa con una serenidad asombrosa. Pero su suerte se agotó. Una bala de cañón le destrozó la pierna derecha, provocándole una herida mortal. Lejos de rendirse o permitir que lo bajaran a la enfermería,
Su respuesta fue un acto de pura leyenda. Ordenó que le trajeran un barril lleno de arena, se apoyó en él para sostenerse, y desangrándose, continuó dando órdenes, negándose a entregar su barco mientras le quedara un hálito de vida. Su agonía fue larga y su determinación férrea. Solo cuando Churruca exhaló su último aliento, con el barco convertido en una ruina flotante y con más de 400 muertos y heridos a bordo, su segundo al mando rindió el navío. Los británicos, al abordar el San Juan Nepomuceno, quedaron tan impresionados por la defensa numantina que permitieron que la espada de Churruca permaneciera en su camarote, un tributo eterno al valor de un enemigo inolvidable. Mientras Nelson agonizaba y Churruca luchaba hasta la muerte, el mando de lo que quedaba de la flota combinada recaía sobre los hombros del almirante Federico Gravina. Con el Bucentaure de Villeneuve rendido y la línea de batalla completamente rota, el caos era absoluto. El navío de Gravina, el imponente príncipe de Asturias de 112 cañones, se había batido con una ferocidad extraordinaria, pero el precio fue terrible. Estaba prácticamente desmantelado, con sus mástiles a punto de colapsar y su casco acribillado. El propio Gravina había sido gravemente herido. La metralla de un cañonazo le había destrozado el brazo izquierdo, una herida que meses después le causaría la muerte. A pesar del dolor insoportable y la desolación que lo rodeaba, su instinto de comandante se impuso. Comprendió que la batalla estaba perdida y que la única opción sensata era salvar lo que se pudiera del desastre. Alrededor de las 4 de la tarde, con la situación insostenible, Gravina dio la orden que nadie quería dar: la señal de retirada general. Hizo izar la bandera para que todos los barcos que aún pudieran navegar se reunieran a su alrededor y pusieran rumbo a Cádiz. Fue una retirada desesperada y caótica. Solo 11 barcos, la mayoría en condiciones lamentables, lograron responder a su llamada y formar una precaria línea de escape. El resto estaban demasiado dañados, rodeados por el enemigo, o ya se habían rendido. La maniobra de Gravina no fue un acto de cobardía, sino el último recurso de un líder pragmático que intentaba mitigar la magnitud de la catástrofe. Mientras se alejaban, las nubes en el horizonte se oscurecían, anunciando un enemigo aún más implacable que la Royal Navy. La tormenta que estaba a punto de desatarse. Hacia las 5 de la tarde, el sol de otoño comenzaba a descender hacia el horizonte, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y púrpuras. Su luz moribunda iluminaba una escena de devastación apocalíptica. El estruendo ensordecedor de más de 2000 cañones, que había atronado durante casi 5 horas, comenzó a extinguirse. Los disparos se volvieron esporádicos, aislados, hasta que un silencio antinatural se apoderó del campo de batalla. Era un silencio denso, pesado, puntuado únicamente por el gemido del viento que empezaba a arreciar, el crujido de las maderas rotas de los barcos desmantelados y, sobre todo, los gritos de agonía de miles de hombres heridos. El océano, antes azul, estaba ahora cubierto por una vasta alfombra de escombros. Mástiles partidos, velas desgarradas, barriles, cuerdas y los cuerpos de los caídos. Navíos que horas antes eran orgullosas fortalezas flotantes, ahora eran cascos silenciosos y humeantes, a la deriva sin gobierno. Algunos, como el Santísima Trinidad o el Redoutable, eran poco más que pontones flotantes a punto de hundirse. La victoria británica era total, incontestable, pero el coste era visible en sus propias filas. Muchos de sus barcos estaban gravemente dañados, incapaces de perseguir a los que huían con Gravina. La prioridad ya no era el combate, sino la supervivencia.
Había que asegurar las presas, atender a los heridos de ambos bandos y prepararse para la tormenta que amenazaba con reclamar tanto a vencedores como a vencidos. La batalla de Trafalgar había terminado. Comenzaba ahora una lucha diferente, una batalla contra los elementos y la muerte en un mar sembrado de desolación. Cuando los últimos cañones de Trafalgar enmudecieron, un silencio antinatural se apoderó de las aguas. Pero no era el silencio de la paz, sino la calma que precede al infierno. Un nuevo enemigo, más antiguo e implacable que cualquier armada, se cernía sobre el horizonte, una violenta tormenta. Durante los días siguientes, el Atlántico desató una furia que no distinguía entre vencedores y vencidos. Para los británicos, la victoria se tornó en una lucha desesperada por conservar sus presas. Los barcos franceses y españoles capturados, con sus mástiles destrozados y sus cascos acribillados, eran casi ingobernables. Las tripulaciones de presa británicas, exhaustas, trabajaban junto a los prisioneros en un intento frenético por mantener a flote los navíos. Pero la tormenta era demasiado poderosa. Uno a uno, los cabos de remolque tuvieron que ser cortados. Vieron cómo el majestuoso Santísima Trinidad, el barco más grande de su época, era finalmente engullido por las olas tras ser abandonado por sus captores. El redoutable francés, que había luchado con tanto coraje, se hundió llevándose consigo a los heridos que no pudieron ser evacuados. El Bucentaure, el buque insignia de Villeneuve, naufragó en la costa. Otros navíos, como el Monarca y el Rayo españoles, intentaron regresar a Cádiz solo para ser arrojados contra las rocas por el viento y las olas. El caos era absoluto. La batalla contra los hombres había terminado, pero la batalla contra la naturaleza apenas comenzaba. En esta contienda no hubo estrategia ni táctica, solo la fuerza bruta de un océano enfurecido que reclamaba los restos del combate, arrastrando al fondo del mar a cientos de marineros que habían sobrevivido al fuego de la artillería. La tormenta fue el epílogo brutal de Trafalgar, un recordatorio de que, en el mar, el hombre propone y el océano dispone. Cuando la tormenta amainó y los pocos barcos supervivientes de la flota combinada lograron regresar al refugio de Cádiz, comenzó la sombría tarea de hacer balance. El resultado era una catástrofe de proporciones inimaginables. La pérdida humana fue devastadora. Del lado franco-español se contaban más de 4.400 muertos y 2.500 heridos. Héroes como Cosme Damián Churruca y Dionisio Alcalá Galiano habían caído en el puente de sus barcos, mientras que el almirante Gravina moriría meses después a causa de sus heridas. En contraste, las bajas británicas, aunque dolorosas, eran significativamente menores, aproximadamente 450 muertos y 1.200 heridos. Su pérdida más sensible fue, sin duda, la de su propio comandante, el almirante Horatio Nelson, cuya muerte en el momento de su mayor triunfo convirtió la victoria en una celebración agridulce para Gran Bretaña. Pero el desastre material para España y Francia era aún más elocuente. De los 33 navíos de línea que habían zarpado con tanta esperanza, 22 fueron perdidos, ya sea capturados, hundidos en combate o destruidos por la tormenta posterior. Solo un tercio de la flota logró regresar a puerto, y la mayoría en un estado tan lamentable que jamás volverían a navegar. El poder naval que España había tardado décadas en construir, la orgullosa Armada Real, había sido aniquilada en una sola jornada. Por su parte, la Royal Navy no perdió ni un solo barco, a pesar de los graves daños sufridos por navíos como el HMS Victory o el Royal Sovereign. Todos pudieron ser reparados. Trafalgar no fue una simple derrota, fue la desintegración casi total
de dos de las armadas más importantes del mundo. El fondo del mar, frente a las costas de Cádiz, se había convertido en el cementerio de una generación de marinos y del sueño imperial de Napoleón y España. La batalla de Trafalgar no fue un punto y final, sino el punto de partida de una nueva era geopolítica. Sus consecuencias se extendieron mucho más allá del campo de batalla naval, redibujando el mapa del poder mundial. Para España, el impacto fue terminal. La destrucción de su armada no fue solo una pérdida militar, sino la ruptura de la espina dorsal de su imperio. Sin una flota capaz de proyectar poder a través del Atlántico, el control sobre sus vastos territorios en América se volvió insostenible. El cordón umbilical que unía la metrópoli con sus colonias había sido cortado. Este vacío de poder fue la chispa que encendió las llamas de la independencia. En pocos años, líderes como Simón Bolívar y José de San Martín aprovecharían la debilidad de una España incapaz de enviar refuerzos para iniciar las guerras que darían lugar a las nuevas repúblicas americanas. El imperio donde nunca se ponía el sol comenzaba su largo crepúsculo. Para Napoleón Bonaparte, la derrota fue igualmente decisiva. El sueño de cruzar el Canal de la Mancha e invadir Gran Bretaña se evaporó para siempre. Incapaz de desafiar a la Royal Navy en el mar, el emperador cambió de estrategia, optando por la guerra económica a través del bloqueo continental. Este intento de asfixiar a Gran Bretaña comercialmente lo llevaría a tomar decisiones fatídicas, como la invasión de Portugal y posteriormente de España en 1808. Esto desencadenó la Guerra de la Independencia Española, un conflicto sangriento que se conocería como la Úlcera Española y que desangraría al ejército francés durante años, contribuyendo significativamente a su caída final. Trafalgar, por tanto, no solo aseguró las Islas Británicas, sino que sembró las semillas de la caída de Napoleón y del fin del Imperio Español en América. El legado de Trafalgar es la historia de cómo un día de combate redefinió el dominio de los mares para todo un siglo. La victoria británica no fue el inicio de su supremacía naval, sino su coronación incontestable. Tras el 21 de octubre de 1805, ninguna nación se atrevería a desafiar seriamente a la Royal Navy en una batalla a gran escala durante más de 100 años, hasta la Primera Guerra Mundial. El lema Britannia Rules the Waves dejó de ser una aspiración patriótica para convertirse en una realidad geopolítica. Este dominio absoluto de los océanos fue el cimiento sobre el que se construyó el apogeo del Imperio Británico. Con las rutas marítimas aseguradas, Gran Bretaña pudo expandir su comercio, su influencia y sus colonias a todos los rincones del planeta. La Pax Británica del siglo XIX, un período de relativa paz y una enorme expansión económica global, fue garantizada por los cañones de los buques de guerra británicos, herederos directos de la flota de Nelson. El mundo se conectó como nunca antes, a través de rutas comerciales protegidas por la Union Jack. Para España y Francia, el legado fue el de un sueño roto. Francia se volcaría en su poder continental, mientras que España iniciaba un doloroso proceso de pérdida de su estatus de potencia global. El océano, que durante siglos había sido el gran escenario de la competencia imperial entre las potencias europeas, ahora tenía un único y claro dueño. Trafalgar fue más que una batalla. Fue el acto de traspaso de la soberanía de los mares. El tridente de Neptuno, que alguna vez fue disputado por galeones españoles y navíos franceses, pasó firmemente a manos británicas. El eco de aquellos cañones no solo resonó en la costa de Cádiz, sino que dio forma al mundo moderno.